arrancando entonces. Bueno, un poquito la introducción de esto, voy a ir un poco para atrás. Acá estábamos en la introducción, que era la introducción de la unidad 3, cinemática, y que también nos sirve para esta que es hidrodinámica. Habíamos dicho que la parte de cinemática considerábamos al líquido como en un estado ideal, en el cual no aparecían pérdidas, y bueno, que la realidad es que las pérdidas existen, ¿sí? Entonces, la ecuación general de la energía se transforma en esta, a ver, quiero, si no es el puntero. Se transforma de esta manera. ¿Ustedes ven el puntero ahí? Sí. Donde aparece el término de las pérdidas, ¿sí? Estas pérdidas están compuestas por dos pérdidas, digamos. Una es por fricción, que vendría a ser la pérdida mayor que tenemos en un sistema, en una tubería, que está dada por la ecuación de Darcy, ¿sí? Que es un poco lo que había hablado Tito, donde aparece un J de fricción, que es una pérdida por fricción. Tenemos el factor de fricción, la longitud de la cañería, el diámetro y el término de energía cinética. Este factor de fricción está relacionado directamente con Reynolds. Entonces, según como sea el flujo, si es un flujo laminar o un flujo turbulento, y además de qué material y condiciones, qué rugosidad tenga la cañería, el estado de esa cañería, es lo que depende este factor de fricción. Después tenemos las pérdidas localizadas o llamadas menores, en algunos libros también las llaman puntuales. ¿Por qué? Porque se están dando justamente en dispositivos, en elementos que son localizados, como lo dice la palabra, y son menores porque en relación a la pérdida por fricción son mucho más chicas, ¿sí? Tendría que ser un sistema en donde tenga muchos elementos como para que esta pérdida sea casi igual a una pérdida por fricción y en una longitud que no sea tan grande, en una longitud chica. Estas pérdidas localizadas, menores, puntuales, se llaman J sub L, por lo general, o J sub M. Y están relacionadas con un coeficiente K que está tabulado. Ese coeficiente K depende de qué elemento hay en la tubería. Por ejemplo, los codos me están produciendo pérdidas menores o localizadas, las válvulas también, porque es un elemento o bien que me está cambiando de dirección la cañería, que me está cambiando de sección o que está produciendo algo que el fluido le pasa algo cuando pasa por ese punto. Entonces, ¿qué le pasa? Pierde justamente un poco de energía. Está dado que más, como les dije, en cambio de sección, ya sea en una dilatación o en una contracción. Les dije codos, válvulas, en la salida de un depósito de un tanque. ¿Por qué? Porque está saliendo el líquido desde un tanque e ingresa a la cañería. Y en el caso inverso también, cuando sale de la cañería e ingresa a un depósito o un tanque. ¿En qué más? Bueno, ya lo vamos a ver, si me estoy comiendo alguna otra pérdida menor. En ese caso, ese factor, este coeficiente K,
está relacionado a cada uno de esos elementos. Voy a tener un K para un codo, para una válvula, para una curva, ¿sí? Y el de fricción depende netamente del factor de fricción. Como habían visto ya con Tito, y dijimos recién, el factor de fricción está relacionado con el número de Reynolds. El número de Reynolds relaciona la velocidad con el diámetro y la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática está tabulada. Y ahí les digo, la pueden encontrar en la página 4 de las tablas. Tenemos la viscosidad, bueno, ahí dinámica. La página 5 está la viscosidad cinemática de distintos fluidos. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta algo que había mencionado Pablo y lo vamos a seguir repitiendo, es que cuando yo estoy leyendo un valor de esta viscosidad, que va a depender de qué fluido estamos hablando y además a qué temperatura, porque este valor de viscosidad cinemática varía con la temperatura en la cual está el líquido. Hay, no sé si ustedes están viendo las tablas, las tienen a mano o no, pero estaría bueno que pudieran tenerlas, así sabemos de qué hablamos. En la parte superior, debajo del título de la tabla, página 5, entre paréntesis dice, viscosidad cinemática es igual al valor de la tabla por 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a leer el valor de la tabla de un líquido cualquiera que está acá a una temperatura determinada y este valor para ser usado en la expresión de Reynolds lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 6. Porque si no, ese número de Reynolds va a dar cualquier cosa. ¿Tá? Así que tengo que tener cuidado con esto. Siempre tengo que tratar de leer, como nos pasa en todo ámbito de la vida, la letra chiquita. ¿Sí? Acá también. Hidráulica no escapa de esto. Así que hay que leer esta letra chiquita. La viscosidad en la tabla está dada en metros cuadrados por segundo. Quiere decir que yo la velocidad la tengo que utilizar en metro por segundo y el diámetro en metro. ¿Sí? Para que el número de Reynolds sea coherente, tengo que utilizar las mismas unidades. El mismo sistema de unidades. Esto ya lo habíamos visto, que el número de Reynolds, si es menor a 2000, que voy a cambiar. Un número de Reynolds menor a 2000 me está dando un régimen laminar, en el cual sacar el factor de fricción es sencillo. ¿Sí? Ya cuando sé que el régimen es laminar, es menor a 2000, el factor de fricción va a tener esta expresión, es 64 sobre el número de Reynolds. O sea que no tengo que usar ningún diagrama, no tengo que usar nada. Ya con esta expresión puedo sacar cuánto vale el factor de fricción. ¿Qué pasa si el número de Reynolds es mayor a 4000? Tenemos un régimen turbulento, un flujo turbulento, donde ya habíamos visto y Tito había dado también las características de cada uno de estos flujos, ¿sí? Bueno, cuando el flujo es turbulento, el factor de fricción sale de diagramas. Tenemos dos diagramas. Uno, el diagrama de Moody, que el diagrama de Moody se usa cuando el caudal es conocido. O sea, si yo tengo de dato el caudal en el ejercicio, entonces tengo que utilizar el diagrama de Moody para poder hallar ese factor de fricción. Por otro lado, tengo el diagrama de Rose, que caso contrario es cuando no conozco cuánto es el valor del caudal. Está el diagrama
esperen que ya les digo, en las tablas. Igual las tablas tienen un índice, así que lo pueden utilizar. El diagrama de Moody está en la página 17. A ver si tengo la pluma. Puedo escribir, ¿eh? El diagrama de Moody está en la página 17 y el de Rose en la siguiente. En la página 18. ¿Está? Son diagramas que por ahí cuesta un poquito, uno los ve y cuesta un poquito entenderlos, pero los vamos a aprender a utilizar. No les tengan miedo. Los ve porque son cosas raras, aparecen muchas curvas, números chiquitos, pero nada que no podamos utilizar. ¿Hasta acá alguna consulta? No, profe. Bien. Esto es una introducción. Disculpe, tengo una pregunta sobre el número de Reynolds. Si ¿Sí? está entre 2000 y 4000, ¿qué ocurría? Si está entre estos dos valores, entre 2000 y 4000, tenemos una zona de transición. ¿Sí? Que si ustedes tienen ahí el diagrama a mano y lo pueden ver, está marcado y se fijan bien que entre 2000 y 4000 está marcada esa zona de transición. Vamos a tratar de evitar siempre esta zona de transición porque realmente no conocemos bien cómo se comporta el régimen en esa zona, ya que está pasando de un flujo laminar, en donde se mueve en capas, es tranquilo, a un flujo turbulento, ¿sí? Donde están todas las partículas mezcladas y ya deja de ser tranquilo y tiene una velocidad mayor. Entonces vamos a intentar siempre evitar esta zona de transición, justamente, vuelvo a repetir, porque no conocemos bien en esta transición qué es lo que está pasando. Entonces, o estamos en un flujo laminar o en uno turbulento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá empezamos con los ejercicios. A ver, el ejercicio 1 nos pide determinar el tipo de flujo que tiene lugar en una tubería de 30 centímetros de diámetro cuando en el punto A me dice fluye agua a 15 grados centígrados a 1 metro por segundo. Y en el punto B me dice fluye fueloil pesado a 15 grados centígrados a 1 metro por segundo. Si ustedes se fijan, me está pidiendo que compare dos líquidos distintos, ¿sí? ¿Por qué compararlos? Porque estamos hablando de la misma velocidad y la misma temperatura. ¿Está? Y en una tubería de igual diámetro. Tenemos la tubería de 30 centímetros de diámetro, entonces el punto A nos dice agua a 15 grados y a 1 metro por segundo. En el punto B, fueloil pesado. Buscamos en las tablas, que le dije que estaban en la página 5, el valor de la viscosidad. ¿Sí? Fíjense, tabla página 5, la viscosidad. ¿Para qué? Para poder hallar este número de Reynolds. De ahí obtengo que la viscosidad del agua a 15 grados es 1, ahí es, siento por ahí no se ve bien, pero es 1,142, ¿sí? Está muy chiquitito, pero es 1,142 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. De la misma forma voy a buscar, ¿sí? Tengo las tablas acá, Lucía, no sé si te parece prudente que se los comparta. Si bien se supone que las tienen y las tendrían que ver, si hay alguno que no las tiene encima.
Dale. ¿Vos podés me compartir o también te tengo que autorizar a...? No. Ahí me deja. Pensé que me tenías que autorizar, pero me deja. Ahí ven. Genial. Una confirmación. Wow. Acá tenemos Sí, agua, Pablo. 15 grados centígrados, 1,142. Acá es lo que decía Lucía. Viscosidad cinemática, valor de la tabla por 10 a la menos 6. Estamos en la página 5. Y rápidamente el fuel oil pesado, creo que era el del ejercicio, a 15 Sí. grados, 201. Era solo para que vean cómo es la tabla, por si alguno no la tenía a mano, pero siempre recomendamos tenerla cerca. No sé si tenés que poner compartir de nuevo. Sí. Ok. Ahí va. Ahí estamos. Ese era el riesgo de esto, que se descalibre todo. No, pero ahí está. Ustedes ya están viendo lo que veíamos antes, ¿no? Sí, sí. Genial. No, buen equipo, Pablo. Podemos. Genial. Bueno, de esa forma vamos a sacar el número de Reynolds para el agua, que es el punto A, y para el fuel oil pesado, que es el punto B. Acá está sacado y calculado para el agua. Fíjense, velocidad, el diámetro, sobre viscosidad cinemática. Nos está dando un número de Reynolds de 162.697. Obviamente es mayor a 4.000, así que es muy turbulento. ¿Sí? Estamos hablando de un régimen bien turbulento, con una turbulencia total, podríamos decir. De la misma forma, mismo procedimiento, saco el número de Reynolds para el fuel oil pesado. Vuelvo a repetir, esto es para comparar dos líquidos totalmente distintos. ¿Sí? Y es como para que se amiguen con la expresión de Reynolds y con la tabla. El ejercicio 2. El ejercicio 2 dice calcular la pérdida de carga. Cuando hablamos de pérdida de carga, estamos hablando también de pérdida de energía. ¿Sí? Si yo digo pérdida de energía, es lo mismo que decir cuál es la pérdida de carga. ¿Está? Porque hasta ahora estuvimos hablando en las ecuaciones de pérdida de energía. Dice, calcular la pérdida de carga que ocurre en una tubería nueva de fundición. Me está diciendo el material y qué condición tiene la tubería. Me dice que es horizontal y de 10 centímetros de diámetro. Y transporta fuel oil medio a 10 grados centígrados. Y me pide que calcule esa pérdida de carga para dos velocidades distintas. ¿Está? Tenemos la tubería nueva de fundición, 10 centímetros de diámetro, fuel oil a 10 grados centígrados, entonces la viscosidad cinemática la saco de la tabla que mostró Pablo recién. Y tengo que calcular el J para una velocidad de 7,5 centímetros por segundo, ojo con esto, que es centímetros por segundo, y el J para una velocidad de 1,2 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué J voy a calcular? Obviamente me está diciendo que solo tengo una tubería horizontal que tiene 10 centímetros de diámetro. Con lo cual, bien, el que tengo que calcular es el J de fricción. O sea, voy a usar la expresión de Darcy, que es esta que está acá. Donde interviene el factor de fricción, la longitud de la tubería, el diámetro y la expresión de la energía cinética. Las velocidades las tengo. La longitud está dada. No, lo voy a calcular por metro. ¿Sí? Lo puedo calcular por metro de longitud. El diámetro lo tengo, es 10 centímetros. ¿Qué es lo que no tengo acá?
este factor de fricción. Como dijimos, el factor de fricción depende del número de Reynolds, con lo cual tengo que calcular primero el número de Reynolds. Ah, cosa que no hice, se lo dejé para que lo hagan ustedes. A ver. Sí. Se lo dejé para que lo hagan ellos. Al calcular el número de Reynolds, espérate. Ya se los había hecho. Vamos a explicar ahí. Ven un minutito. Si es laminar, no van a tener inconveniente. ¿Sí? Ningún inconveniente si es laminar. Que sería el caso del punto A. ¿Sí? Este me va a dar un régimen laminar. El del punto B, obviamente, va a ser lo contrario. Va a ser un régimen turbulento. Entonces, vamos a ver el del punto B. ¿Para qué? Para poder usar alguna de estas dos tablas. ¿Está? El factor de fricción sale de ahí. A ver, en este caso, ¿conocemos el caudal? Les pregunto esto para saber... Podríamos sacarlo. Bien, ¿de qué forma? Tenemos la velocidad y con el diámetro conseguimos el área y la multiplicamos y ahí tenemos el caudal. Perfecto. O sea que nosotros conocemos el caudal. ¿Está? Así que la tabla que vamos a usar es el diagrama de Moody. Ahí lo taché, pobre Moody. Va a ser ese diagrama que vamos a usar. ¿Cómo se usa el diagrama de Moody? Espérenme, que voy a compartir. Ahí están viendo otra, ¿no? ¿Cómo podemos usar el diagrama de Moody? Bueno, ahí dice bajo qué condiciones se usa. Para tuberías hay que conocer el tipo de material. ¿Por qué? Porque nos va a indicar cuál es la rugosidad, además del diámetro de la tubería. De ahí estimamos, sabemos cuánto es el factor de fricción y la temperatura a la cual se encuentra el fluido para determinar la viscosidad, que es lo que veníamos diciendo. Bueno, este es el diagrama de Moody, por ejemplo. ¿Sí? Esperen, que voy a cambiar de... Ahí, voy a cambiar de color. Este es el diagrama de Moody. A ver, en el ejercicio 3, que es el que estamos haciendo, espérenme que cambié la hoja, el ejercicio 2, perdón. Para la velocidad de 1,2 metros por segundo, me va a dar aproximadamente un número de Reynolds de 23.200 y pico. ¿Sí? Fíjense una cosa, acá el diagrama de Moody me dice que estoy en un régimen laminar, que era la expresión que nosotros teníamos antes. ¿Sí? Que está en un Reynolds de 2000. Después tengo una zona, justo agarré uno que no tiene la zona de transición marcada. Ahora me doy cuenta. A ver el que viene.
se me fue. Ah, Pues, este me las gustó. dos velocidades del número de Reynolds de turbulento, para las dos velocidades. Perdón, no escuché bien. Sí, puede ser que para las dos velocidades, el número de Reynolds de que es un fluido turbulento. Para la primera velocidad, mirá que es una velocidad de 7,5 centímetros por segundo, ¿eh? Si vos Ah, la ok. ojo con eso, hay que leer bien las unidades, hay una trampita ahí. Si yo la paso a metros, sería 0,075 metros por segundo. Estamos hablando de una velocidad bastante chica. Así Sí, que ahí el está, ya como 1450 por ahí. claro, ese es más o menos el valor. Entonces ahí ya te dice que es un régimen laminar. Fíjense acá, en este. Acá tenemos las partes del diagrama de Moody. Cuando tenemos un régimen, justo agarré rojo, vamos a agarrar otro color. Cuando tenemos un régimen laminar, tenemos un número de Reynolds igual a 2000, ¿sí? Tengo esta recta, esta vertical, y me dice que a partir de, o sea, hacia la izquierda tengo todo el régimen laminar. Cuando tenemos un número de Reynolds 4000, ya comienza el régimen turbulento. Me está cambiando el... Ahí está, ahora sí. Así que, y acá me indica cuál es la zona crítica que yo tengo que evitar, o la zona de transición, ¿sí? Que es entre 2000 y 4000. Entonces, ¿cómo se usa este diagrama de Moody? Primero tengo que hallar el número de Reynolds. ¿Ah? Después tengo que saber el diámetro de la cañería, que en este caso lo conozco, estoy hablando de 10 centímetros. Y tengo que saber además, porque acá ustedes ven que el diagrama de Moody tiene muchas curvas, este tiene pocas, pero hay algunos que tienen muchas más curvas. Tengo que saber el valor de la rugosidad de la cañería. Fíjense que acá hay una tablita en la parte inferior donde aparecen distintos materiales de cañerías. En las tablas que tenemos nosotros, incluso es distinto el diagrama de Moody a este. Ya que aparece en la parte inferior una tablita con los materiales y me habla de un valor de rugosidad que está dado en centímetros. En este caso acá está dado en milímetros. ¿Sí? Depende de qué libro, de qué diagrama utilizo. Este es el valor de rugosidad. Este épsilon es el valor de rugosidad de la cañería. Yo para entrar a una de estas curvas, tomar una de estas curvas, tengo que hacer esta relación, que es el diámetro sobre la rugosidad. Por ejemplo, en el caso de nuestro ejercicio, el diámetro era 10 centímetros. Si uso la tabla, las tablas que nosotros les pasamos, también está en centímetros la rugosidad. Así que tenemos que dividirlo sobre la rugosidad, en centímetros. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro ejercicio dice es una tubería nueva de fundición. Si me está diciendo que es una tubería nueva, ¿qué indicio les está dando? No contamos la fricción, ¿no? O rozamiento. En realidad sí vamos a tener fricción. Pero, ¿qué estaría pasando? Que las pérdidas no van a ser menores. Las pérdidas van a ser un poquito menores porque es una tubería nueva.
si ustedes se fijan en la tabla, puedo considerar dos cosas. Uno, la tabla que tenemos nosotros, uno de los materiales dice fundición desnuda. ¿Tá? Podríamos considerar que vamos a tomar fundición desnuda, o sea que no tiene nada, es una cañería de fundición totalmente desnuda, y vamos a leer ese épsilon o ese valor de rugosidad de ahí de la tabla, que en la tabla dice punto 0,24, o sea que es 0,024, ¿sí? O bien puedo considerar, fíjense que es un valor muy chiquito, es la rugosidad. O bien puedo considerar que al ser una tubería nueva, digo, es una tubería lisa. Fíjense que la última curva, esta curva que tenemos acá, es para tuberías lisas. ¿Qué quiere decir? Que la rugosidad es 0. ¿Está? Si la rugosidad es 0, voy a tomar esta curva. Si tengo un valor de rugosidad, voy a tomar alguna de estas curvas que me aparecen en la relación del diámetro con la rugosidad. ¿Está bien? Fíjense que en el otro diagrama tengo más curvas. Todos estos valores que me están dando acá, cada una de estas curvas está relacionada con un diámetro sobre rugosidad. ¿Está? Entonces, ¿cómo utilizo yo este diagrama? Una vez que hallé el número de Reynolds, sé cuánto vale la rugosidad y sé cuáles de las curvas tengo que utilizar, lo que voy a hacer es ubico en la parte inferior al número de Reynolds, por ejemplo, agarro este, y subo en vertical, es difícil que me suba en vertical, hasta cortar, la idea era vertical, hasta cortar a la curva, por ejemplo, en este caso si no tiene rugosidad, es una curva lisa, hasta cortar a esa curva. Y en forma horizontal, ahí me salió mejor, voy a leer cuánto es el factor de fricción. Fíjense que acá dice 0,03, con lo cual el factor de fricción sería, para este caso hipotético, 0,03. ¿Sí? O sea que, ¿cuál es el tema? A ver, yo sé que la última curva es para las tuberías que son lisas, que no tienen rugosidad, que podría llegar a ser una tubería nueva. El resto de las curvas, vuelvo a repetir, están dadas para la relación de diámetro sobre la rugosidad. Entonces, busco el número de Reynolds, busco un número de Reynolds, por ejemplo, me cuesta subir en vertical, bueno, bastante bien. Subo en vertical, corto la curva, y ahora me va a costar el horizontal, y vengo acá y leo cuánto es el factor de fricción. ¿Ah? En este caso, fíjense, si yo corto justo ahí, estaría leyendo, esta lectura es aproximada. Fíjense que no responde a una escala graduada que yo pueda medirla de alguna forma. Acá tengo un factor de fricción 0,015 y acá 0,02. Entonces, si yo la corto acá, podría decir que estoy en 0,018. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá en hidráulica es todo experimental. No me va a cambiar mucho. ¿Estamos? ¿Entendieron cómo se usa este diagrama? Esta expresión que Yo tengo solamente acá, no entendí la parte de la rugosidad. La rugosidad, ustedes o en la vida profesional cualquiera, voy a tener una cañería y esa cañería tiene una rugosidad que está en una tabla, como es el del costado.
El diámetro de la tubería lo divido por esa rugosidad y me va a dar un número que es el número de la derecha. Y ahí obtengo la curva que en la que tengo que medir después el factor de fricción. Correcto. Genial, gracias. Es así. En algunas tablas, como en esta, te lo va a estar dando en milímetros, o sea que el diámetro lo tenés que usar en milímetros, ¿sí? Hay otras tablas, que es las que les pasamos nosotros, que ambos valores van a estar en centímetros. ¿Está? O sea que tenés que utilizar la misma unidad para poder tener bien la tabla. Genial. Y una consulta, la tabla que nos dieron ustedes, ¿qué es lo que dice arriba? Porque no logro leerlo bien. Dice valores de epsilon, supongo, en centímetros, y hay dos tablas diferentes. Ah, la que pasamos nosotros. En la tablita que está en la parte inferior, vos tenés dos columnas, a eso te referís. Esa, sí. Bien, dice valores de epsilon en centímetros. Y la primera columna dice intervalo. Y la segunda dice valor de diseño. Por lo general siempre usamos el valor de diseño, porque la otra me va a dar un intervalo de una rugosidad. Claro, claro. ¿Se entiende? Lo que pasa es que ahí son números muy chiquitos. No sé si Pablo, ¿estás por ahí? Sí, la puedo compartir, pero vamos a Dale, ver qué se ve y qué no. eso te iba a pedir. En caso, ¿podríamos usar algún intervalo en algún ejercicio si usamos el número del medio, por ejemplo? Bien. Ah, estamos... Y está rotada, sí, eso tiene solución. Ahí. Buenísimo, eso. Bueno, vamos a ver un Sí, poco. podríamos utilizar, fíjate que hay algunos materiales que el intervalo, en realidad, la parte de intervalo tiene el mismo valor que el valor de diseño, ¿sí? Hay otros que sí me están dando un intervalo entre un número y otro. El valor de diseño, tal vez, no me puse a analizarlo, pero sí, anda en el promedio. Así que es lo mismo, vos usás el promedio de ese intervalo, o sea, la mitad de ese intervalo. Esto lo van a ver que tengan valores de intervalo en otras cosas también. Después vamos a hablar de coeficiente de fricción para canales de Manning y van a ver que te da el intervalo y un valor de diseño. ¿Para qué? Para que si vos viendo la realidad digas, ok, este caño no está en el promedio, está un poco más allá, un poco más acá, y te permite variarte y moverte dentro de ese intervalo y elegir el valor que a vos te parezca en el momento más apropiado. Ah, si yo tengo una fundación desnuda, por ejemplo, pero está media, vieja, con bastante rugosidad, es un número mayor. Podemos ir más cerca, sí, del 26 que del 12, por ejemplo, o no sé cuál es acá el intervalo de 12 a... Está No sé qué media dice. borrada. No Creo se que entiende va de mucho, 0,12 pero a si el 0,60. promedio es 24, será entre 12 y 36 o algo por el estilo. Genial, gracias. Acá está el caso que hablábamos recién, fundición desnuda, valor de diseño. Sacamos un poco de zoom. El Reynolds abajo, que para este caso era 20.000. Sí, 23.000 más o menos. Bien. Hay que ver un poco. Bien, acá Siempre estamos me en guío. 2000. Claro. Acá estamos 4.000. 10 a la cuarta. Esto es 10.000. 15, 20. Aproximadamente estamos en esta línea. 22.000. Y cortamos, hablamos de 0,24 y un diámetro de 10 centímetros. 10 centímetros. 0,10. Esta curva. Mirá que sería 10 centímetros dividido. Ah, acá ya está el total. Sí,
verdad. Sí, es alguna de estas curvas que tenés acá. Justo el valor es el que tenés al final de la curva. Sí. Sí, 0,0024 sería. 00 10 008 15 20. Bueno, Sí, bueno, alguna de esas. entre estas dos curvas. Ahí importante, no cometan el mismo error que cometí yo, porque si leen el valor que está acá, este es el valor del coeficiente de fricción. La tabla Correcto. está armada para que vos entres con el Reynolds, por acá, cortes en la curva en cuestión, en este caso estamos cortando por acá aproximadamente, y te puedes desplazar tanto a derecha como a izquierda, que están anotados los valores del coeficiente de fricción, están anotados de los dos lados para que lo puedas leer del lado que te quede más cómodo. Para este caso, el coeficiente de fricción, estamos por acá en el orden de 0.025. ¿Se entendió? ¿Sirvió para algo esto? Perdón, la relación entre la rugosidad y diámetro son esas líneas que están ahí marcadas dentro. Son todas las líneas posibles del diagrama. O sea, vos entrás con una determinada relación entre rugosidad y diámetro y elegís qué curva del diagrama es la más cercana. Ah, genial. Genial. Y la última es la del liso. Que vuelvo a repetir, liso no quiere decir que no tenga pérdida por fricción, ¿sí? Sino que va a ser menor, quiere decir que una tubería lisa, lo que no estoy considerando, o considero en realidad, es una rugosidad igual a 0, o sea que no tiene rugosidad, ¿está? Entonces, por eso utilizo esa curva, pero igualmente me va a dar un factor de fricción, lo que pasa es que va a ser un factor de fricción mucho más chico, con lo cual me va a generar una pérdida por fricción más chica. ¿Hasta ahí alguna consulta? O sea que el que sacaste de la tabla de ahí abajo te da 0,00024. El de acá me da 0,024, si yo tomo fundación desnuda, ok. es porque ahí dice punto 0,24, entonces es 0,024 el valor de la rugosidad. ¿Y eso lo dividís por el diámetro para encontrar la curva? El diámetro, claro. Fíjate que ahí eso lo divido por el diámetro. Entonces, Acá dice E sobre D. yo señalo la pantalla acá como que si me vieran Ah, ustedes. ok. ¿Está? Sí, perfecto. Entonces el diámetro era de 10 centímetros y ese factor de rugosidad también estaba en centímetros, entonces te quedaba con los dos ceros. Exacto. Perfecto. Lo que más cuesta en este diagrama es, por una cuestión también de escala, es identificar en la parte inferior, o también se puede identificar en la parte superior, el número de Reynolds. ¿Está? Siempre traten de guiarse de lo conocido, que es el 4000. Que a partir, o sea, el valor 4000 sabemos que porque ahí empieza, ese que está marcando Pablo, ahí empieza justo a ser turbulento. Entonces, yo sé que ese es 4000. Ya de ahí empiezo a subir. Ese es 10.000 que está indicando él. Así que el siguiente ya es 20.000. ¿Está? Ubicando esos valores, a ustedes ya les va a costar un poco menos, porque bueno, las potencias ahí, por ahí están un poco difíciles, no están tan claras. Pero bueno, pueden agarrar cualquier
diagrama de Moody, si ustedes buscan, googlean, hay un montón, y en todos es lo mismo. La única diferencia es, lean en qué unidades están, porque el que yo les había puesto de ejemplo, por ejemplo, estaba la rugosidad en milímetros. Bueno, ¿alguna consulta? Vuelvo a compartir. Apa, me cambiaste rápido, Pablo. Acá. Bueno, ven, este es el que yo les decía, acá está en milímetros, pero la curva es lo mismo. ¿Está? Es ubicar el factor de fricción. Este, por ejemplo, me dice el diámetro, este está inverso al que vimos recién, al que mostró Pablo, acá hace la relación diámetro sobre rugosidad. Pero el diagrama es igual y me va a dar exactamente el mismo factor de fricción. ¿Está? Ahora tengo que dejar de compartir esto y compartir, ¿dónde estaba? El ejercicio. Genial. Bueno, ¿esto quedó claro? Sí, profe. Buenísimo. Vamos al ejercicio 3 que les puse ahí. Pierdo la guía. Ay, esperen que perdí la guía. El ejercicio 3 dice, para un conducto liso, o sea, acá directamente me está diciendo que es un conducto liso, o sea que no tiene rugosidad, que ha de erogar un caudal de 0,1 metros cúbicos por segundo y cuyo diámetro es de 30 centímetros, hay que determinar la pérdida de energía unitaria, teniendo en cuenta dos puntos distintos, agua a 12 grados y el otro agua a 2 grados. O sea que acá lo que estoy comparando es el agua a dos temperaturas distintas. Y lo que tengo que hallar es la pérdida de energía unitaria. Esto no lo habíamos comentado, no recuerdo si Tito lo dio, pero la pérdida de carga o pérdida de energía unitaria, que está acá, tiene esta expresión. Como la palabra lo dice, es unitaria. ¿Qué quiere decir? Que es la pérdida de carga total, o la pérdida de energía total, sobre la longitud de la cañería. ¿Está? O sea, es la pérdida de carga total sobre la longitud de la cañería. No quiere decir que sea adimensional, porque nosotros tenemos tantos metros de pérdida de carga en metros de longitud de cañería. O sea, está expresada en metros por metro, ¿sí? O sea, tiene esta unidad, metro por metro. ¿Por qué significa eso? Vuelvo a repetir. Pérdida de carga total sobre longitud, sobre metro de cañería. ¿Sí? Entonces, me está pidiendo que halle el valor de ese J chiquito, que le solemos llamar J chiquito. Pérdida de carga unitaria. Sé que el conducto es liso, o sea, rugosidad es 0. Voy a tomar la última curva del diagrama. Tengo un diámetro de 30 centímetros y un caudal de 0,1 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que voy a usar el diagrama de Moody. ¿Por qué? Porque conozco el caudal. ¿Está? Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar la viscosidad. ¿Para qué? Para poder hallar el número de Reynolds. En el punto B, como es a 2 grados, ya me está dando el valor de la viscosidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la tabla de la página 5, la viscosidad comienza a una temperatura de 5 grados.
en esta que nosotros le dimos, ¿sí? No quiere decir que no tengan el valor de viscosidad a menos de 5 grados. Así que acá ya se los estamos dando. El de 12 grados lo buscan de la tabla. ¿Qué pasa? Por ejemplo, eso se los voy a decir, porque en la tabla de viscosidad la temperatura salta de 5 grados, de 5 en 5. Entonces acá yo tengo una viscosidad de 12 grados. Fíjense, si yo leo la del agua, a 5 grados es 1,52. A 10 grados, 1,30,8. A 15 grados, 1,14,2. ¿Sí? Y acá me pide a 12 grados. ¿Qué harían ustedes? Una regla de 3, haría yo. No sé si es exacto, pero diría que si 15 grados son sacaría la diferencia entre las dos viscosidades, la diferencia entre los 2 grados, y ahí añadiría un valor lineal. Bien, no se compliquen mucho la vida, nada de querer interpolar y nada por el estilo, porque por ahí no tiene sentido. Traten de aproximarlo, ¿está? Pero si, bueno, si es factible una regla de 3, vos estás entre los dos valores, no va a haber ningún problema. No es que te va a dar algo siempre y cuando lo multipliques por 10 a la menos 6, ¿sí? Como debe ser. Entonces, ahí ya tienen el valor de Reynolds. Con el valor de Reynolds hallan el factor de fricción. ¿Cómo? A través del diagrama de Moody, como lo vimos recién. Eso, o sea, tengo que hacer estos puntos A, B, C y D, tanto para el punto A como para el punto B. ¿Está? Esto es para que adquieran un manejo del diagrama, principalmente. Y para que puedan comparar qué está pasando con este líquido, que en este caso es agua, a dos temperaturas distintas. Una vez que tengo el factor de fricción, ya puedo calcular a través de Darcy la pérdida de carga total. ¿Está? Como tengo la longitud o no la tengo, y en realidad yo lo tengo que expresar por metro de longitud, de ahí ya saco la pérdida de carga unitaria. ¿Sí? Sí, profe. Genial. Bueno, el ejercicio 4. El ejercicio 4 tiene una diferencia, me dice calcular el caudal. O sea que acá ya no estoy hablando de calcular ninguna pérdida de carga de ningún tipo, sino que tengo que calcular el caudal, que ha de erogar un conducto con agua a 12 grados centígrados, 30 centímetros de diámetro, y me dice que el J chiquito, o sea, la pérdida de carga unitaria, ¿tá? Esta pérdida de carga unitaria, es 7 por 10 a la menos 3 metros por metro. ¿Sí? Así que lo que yo tengo que hallar es el caudal. Esto es mi incógnita. Con lo cual, ya sé que el caudal es desconocido, no puedo usar el diagrama de Moody, tengo que utilizar el diagrama de Rose. El diagrama de Rose se utiliza de la misma forma que recién vimos cómo utilizar el diagrama de Moody. Solo tiene, si ustedes están viendo sus tablas, solo tiene una diferencia, que es que las verticales que me están delimitando el flujo laminar, que antes eran bien verticales, que estaba en 2000, y el flujo turbulento, que estaba en 4000, ahora no están verticales, sino que están inclinadas.
¿Sí? Esa es la única diferencia que tiene el diagrama de Rose. En cuanto a lo que yo veo. Después, entro de la misma forma, voy a hallar, en este caso, me dice que la rugosidad es 0, con lo cual voy a usar la última curva, ¿sí? Porque es una tubería lisa. Y entro de la misma forma. Con la diferencia que abajo, si ustedes leen, van a tener esta expresión, porque Rose no puede hallar un número de Reynolds. ¿Por qué? Porque no puedo tener el término de velocidad. Yo, al no conocer el caudal, no conozco la velocidad. Para hallar el número de Reynolds, tengo que saber la velocidad. Tengo que saber cuánto es el caudal. ¿Sí? En este caso, en Rose, no lo conozco. Entonces, en vez de entrar con un número de Reynolds en la parte inferior o superior de la tabla, del diagrama, perdón, voy a entrar con esta expresión, que es número de Reynolds por raíz de F, o sea, raíz del factor de fricción. Y fíjense que lo tengo que calcular de esta forma, que es el diámetro sobre la viscosidad cinemática por la raíz de 2G por pérdida de carga por el diámetro, todo sobre la longitud. ¿Sí? O sea que entro con lo que me va a dar este valor. Vuelvo a repetir, en vez de entrar con un número de Reynolds como entraba en Moody, voy a entrar con un número que va a estar dado por esta expresión, que podríamos llamar número de Rose. No se llama, pero bueno, quieren llamarlo número de Rose, no hay problema. Fíjense que nosotros en el ejercicio tenemos de dato este J chiquito, y acá tengo la pérdida de carga total y el L, pero acá me está diciendo que esta expresión lo reemplazo por el J chiquito. Vuelvo a repetir, con este valor que me va a dar acá, entro en el diagrama, en Rose, y hallo el factor de fricción. De la misma forma que utilizamos, que vimos cómo utilizar Moody hace un rato. Con este factor de fricción, hallo cuánto es el caudal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo hallar el caudal? Sacando el factor de fricción. Lo usás en las pérdidas de fricción y despejás la velocidad, ¿no? Y calculás el aire y velocidad por área. Correcto. Lo saco de acá, ¿sí? De la expresión de Darcy. Ya tengo el factor de fricción. Tengo el J sobre L, que es este J chiquito de dato, el diámetro. De acá despejo la velocidad y a través de la ecuación de continuidad, de conservación de masa, saco cuánto es el caudal. Perdón, ¿Está? esa J chiquita sirve tanto, o sea, se suman las dos pérdidas, aunque generalmente sean por fricción, o solamente es por fricción. No, a ver, vos decís la pérdida por fricción y las pérdidas menores. Claro, ¿este J chiquito tiene en cuenta ambas o solo las de fricción? Tiene en cuenta ambas, lo que pasa es que acá todavía no estuvimos calculando ninguna pérdida menor. Ah, está bien, genial. Gracias. Porque es la pérdida de carga unitaria. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bueno, el 5. El 5 me pide dimensionar. Este ejercicio es un poquito más complicado porque en realidad no conozco el diámetro de la tubería, sino que me pide dimensionar el conducto.
Me está dando una rugosidad también de 0, o sea que me dice que la tubería es lisa. Me está dando el valor del caudal, 20 litros por segundo. Me dice cuánto es la pérdida de carga unitaria, que también es 7 por 10 a la menos 3 metros por metro. Me dice que tenga en cuenta que la temperatura del agua es 12 grados centígrados. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo planteo, a ver, conozco el caudal, con lo cual, al conocer el caudal, sé que puedo hallar el número de Reynolds, ¿sí? O voy a usar Moody, el diagrama de Moody, pero hay un pequeño problema, porque me pide dimensionar esta cañería, con lo cual no puedo sacar Reynolds, ¿está? Porque no conozco el diámetro. Si bien conozco el caudal y voy a tener la velocidad, no tengo el diámetro. Así que no puedo hallar el número de Reynolds. ¿Qué pasa con esta expresión, la de Darcy? Acá me está dando un valor de este J chiquito, esta pérdida de carga unitaria, con lo cual el J y el L los puedo reemplazar por esta pérdida de carga unitaria, pero no puedo hallar el factor de fricción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que tengo que hallar de acá también es, el dato que me piden es dimensionar. Tengo que hallar el diámetro. Entonces, este ejercicio es un poquito de decir, a ver, prueba y error. No me queda otra. Es un poco tedioso, es un poco largo, pero acá les doy los pasos a seguir. Tengo que suponer un factor de fricción. Con ese factor de fricción voy a sacar un diámetro. De ahí voy a hallar un número de Reynolds. Entro al diagrama y voy a hallar un valor de factor de fricción para este diámetro que hallé. ¿Cuándo se termina esto? Cuando el factor de fricción que estoy calculando acá en el punto 4 es aproximadamente igual al factor de fricción que yo supongo, ¿sí? En el punto 1. O sea que es un trabajito de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que me vaya aproximando y los dos valores de factor de fricción sean prácticamente iguales. ¿Sí? Esto es para cuando estén aburridos y se pongan a jugar un poquito con el factor de fricción. Estudien un poquito la tabla, en qué valores andan el factor de fricción. Fíjense, más o menos, si me está diciendo que la tubería tiene una rugosidad 0, o sea, es lisa, una ayudita es, fíjense, esa curva de la tubería que es lisa, me va a dar factores de fricción que van a ir desde algo muy chiquito hasta un valor, pero no me van a dar valores tan grandes de ese factor de fricción. Entonces, no voy a elegir un valor grande de factor de fricción, de los demás arriba. Traten de mantenerse en algo intermedio y ir jugando. ¿Está? Entonces, con esto o van a salir unos cracks utilizando el diagrama de Moody y lo van a querer, o al contrario. Porque van a hacer un montón de cuentas y hasta poder llegar a aproximar esos dos, el factor de fricción que supongo más el que hay. ¿Sí? ¿Me siguieron? Quedaron mudos, Pablo. Se asustaron. Se asustaron con esto. Sí, se entendió. Estaba copiando los pasos. Igual esto se lo subo, chicos, ¿eh? Se lo subo al campus después.
Agarró picazón de garganta de hablar. Bueno, y después tienen el otro ejercicio, que es un lindo ejercicio. Muy lindo, porque acá sí aparecen ya todas las pérdidas. Este es un sistema donde tengo un tanque, acá un depósito, y voy a otro depósito. Esto que estoy indicando con la flechita, bueno, la quise mejorar, aclarar y por ahí la embarré más, es el nivel del pelo de agua, ¿sí? Que llamamos el nivel del agua, o el nivel de pelo de agua, que ya lo habíamos visto en algún ejercicio de hidrostática. Este ejercicio me dice, tengo una bomba, esta es una bomba, que transporta agua hasta el depósito superior, que es este depósito D, de acá arriba, y tengo que determinar la potencia de esta bomba, ¿sí? O sea, el punto A es saber la potencia de la bomba, el punto B es la potencia de la turbina, o sea, la bomba me va a, como lo dice acá, entregar energía a este sistema. La turbina, al contrario, me va a restar, me va a extraer energía del sistema. Después en el punto C tengo que hallar la cota de la superficie libre, acá en D, a cuánto llego acá. Y el último punto es dibujar las líneas de energía. Que habíamos visto que las líneas de energía están compuestas por los tres términos de energía: la potencial, la de presión y la cinética. Habíamos hablado también que si yo tengo en cuenta estas dos, la potencial o la de elevación más la de presión, esto es energía piezométrica. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos hablado. Y si le sumo el término de energía cinética, estoy hablando de líneas de energía totales. ¿Está? Ahí estaba la bomba, acá está la turbina. Salgo de un depósito, tengo un tramo de cañería, estoy en una bomba, tengo otro tramo de cañería, voy a la turbina, otro tramo de cañería, hasta llegar al depósito superior. ¿Sí? Acá les doy la expresión para poder calcular la potencia. Esta expresión sirve tanto para la potencia de la bomba como para la potencia de la turbina. Me relaciona el peso específico, el caudal y la pérdida de carga. Por ejemplo, en la bomba, yo no estoy teniendo una pérdida de carga, ¿sí? Sino que tengo una ganancia, porque la bomba me está entregando energía a este sistema. Fíjense que los datos que tenemos en este dibujito es, antes de la bomba, tengo 29 metros. Después de la bomba, tengo 114 metros. Estos valores son de energía. Antes de la turbina, tengo 106 metros. No me entendía lo que decía ahí. 105 metros, perdón. Después de la turbina tengo 99. Acá queda claro que estoy perdiendo, ¿sí? Que esa turbina me extrae energía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hallar? ¿Cómo hallo yo la potencia de la bomba? Porque no conozco el caudal, ¿sí? Acá lo pongo bien, yo no conozco el caudal. ¿Está? Pero, ¿qué tengo? Un valor de energía antes y después de la bomba. Entonces, con esto aplico la ecuación general de la energía, ¿sí? Y yo tengo que en un punto, después de la bomba, tenía 114 metros. Sí, voy a sacar el J de acá, en realidad.
el J que tengo entre 2 y 3, que es el J de fricción, perdón. Cuando llego antes de la turbina tengo 105 metros. Entonces ahí me va a dar cuánto es la pérdida de carga en este tramo de cañería, entre el punto 2 y 3. ¿Para qué me sirve tener esta pérdida de carga? Porque yo ahí aplico Darcy y puedo hallar cuánto es el valor de la velocidad. ¿Está? Fíjense que otros datos que les estamos dando son los diámetros, que tanto el tramo 2 y 3 como 4 y 5 tienen el mismo diámetro, el mismo factor de fricción y la misma longitud. ¿Está? Entonces yo hallo la pérdida de carga, vengo acá y de esta expresión, de acá, voy a despejar cuánto es la velocidad. Teniendo la velocidad por el diámetro, como ya dijeron hace un rato, puedo hallar lo que me está preguntando, que es el caudal. En realidad no es lo que me está preguntando, pero es lo que necesito para poder hallar la potencia de la bomba. ¿Sí? Entonces, vengo acá y digo, la potencia de la bomba tiene esta expresión. Peso específico, que tenemos agua, el caudal, que calculé recién, y este J de la bomba. ¿Cuánto es este J de la bomba? Acá sí aplico lo que tengo después de la bomba, que son los 114 metros, lo que tengo antes. Entonces, el J de la bomba, lo que me va a entregar la bomba, son estos 85 metros. ¿Está? Entonces, este J son esos 85 metros. El caudal es lo que hallé recién. Traten de respetar las unidades, ¿sí? El mismo sistema de unidades. Y de acá voy a hallar la potencia de la bomba. Lo mismo hago con la turbina. En la turbina tengo un valor que es de energía en el punto 3, que es lo que vimos recién, que eran 105, y de energía en el punto 4. Entonces ahí voy a tener cuánto es el J de la turbina. De ahí puedo hallar la potencia de la turbina. Después, ¿cómo hallo lo que me pedía, que era la cota de la superficie libre en el depósito D? Como en realidad yo sé que los dos tramos, 2 a 3 o 4 a 5, tienen el mismo diámetro, misma fricción, misma longitud, voy a tener la misma pérdida de carga. ¿Sí? En los dos tramos tengo la misma pérdida de carga. ¿Ahí me siguen? Entonces, yo acá, después de la turbina, tengo un valor de energía, que son los 99 metros. ¿Qué es esto? Entonces, aplico la ecuación general de la energía entre el punto que conozco, que es a la salida de la turbina, menos las pérdidas de carga en ese tramo, va a ser igual a el valor de energía en el depósito. ¿Sí? Y estas pérdidas de carga las conozco. Entonces esto sale simple. ¿Está? Genial, profe, sí, entiendo. Genial. Bueno. El punto 7, sí, ¿hablaron? Sí, sí, me quedé pensando en una cosa, perdón. Pero Sí. siempre que no se aclare, solo tomamos energía de fricción.
Sí, en realidad, acá tomamos el J de fricción, podríamos haber contemplado una pérdida de carga localizada o menor a la salida del depósito y a la entrada del depósito, porque después no tenemos otra cosa. Claro. ¿Está? Ahora vamos a ver un ejercicio que tenemos pérdidas menores. El ejercicio 7, piénsenlo, se los dejo ya, hasta ahora venimos planteando casi todos, el ejercicio 7 se los dejo para que lo piensen, pero siempre planteen la ecuación de la energía en 2 puntos donde tengan la mayor cantidad de datos posible, ¿tá? Porque si no voy a tener muchas incógnitas y no lo voy a poder despejar, no voy a poder hallar nada. El ejercicio 7 me dice determinar el gasto, que es determinar el caudal, o sea, hallar el caudal, para el sistema que se muestra en la figura. Y el fluido es agua. Es un tanque con un caño que está bajando. ¿Sí? Me da el diámetro del caño, así que pongan la energía, la ecuación general de la energía, planteenla entre 2 puntos donde tenga la mayor cantidad de datos posible. Vuelvo a repetir. ¿Sí? Ese inténtenlo hacer. El ejercicio 8, también tengo que calcular el caudal para este sistema, ¿sí? Este es el 8, tengo que hallar el caudal, vengo de un depósito, de un tanque, y voy a otro tanque. Donde arriba me está diciendo que la energía son 13 metros, en el punto A son 13 metros, y abajo, en el punto B, son 5 metros. Tengo que trazar las líneas de energía y la piezométrica. ¿Sí? O sea que tengo que trazar todas las líneas de energía. Si yo tengo que hallar el caudal, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Tengo un valor de energía, ¿sí? En el punto A y un valor de energía en el punto B. Si yo planteo esta ecuación de energía, digo que la energía en A menos las pérdidas entre A y B van a ser igual a la energía en B. Entonces, estoy a misma presión, porque estoy en presión atmosférica, en el pelo de agua, digamos en la superficie de estos tanques, tengo velocidad despreciable, o sea que puedo considerar que la velocidad es 0, con lo cual no tengo energía cinética, solo voy a tener una diferencia de elevación, ¿tá? Una energía potencial. Entonces digo que son los 13 metros, menos todas las pérdidas entre esos puntos, igual a 5 metros. O sea que la pérdida de carga de este sistema, la pérdida de carga total, van a ser 8 metros. ¿Cómo están compuestas estas pérdidas de 8 metros? Están compuestas por las pérdidas localizadas o menores, más las pérdidas por fricción. ¿Sí? Fíjense, tengo un primer tramo de 40 centímetros de diámetro. Después viene esta vueltita que tiene 20 centímetros de diámetro. Tengo una válvula y tengo otro tramo con 20 centímetros. ¿Hasta ahí me siguieron? Perdón, estoy pidiendo un mate. Bueno, ¿hasta ahí me siguieron? Sí. O sea que acá sí me van a aparecer todas las pérdidas localizadas o menores, o puntuales, como las llaman algunos libros. Tengo que sumar todas estas pérdidas menores y las pérdidas por fricción. ¿Cuántas pérdidas, bueno, acá lo están viendo ahí abajo, ¿no? Pero ¿cuántas pérdidas por fricción voy a tener? En realidad las pérdidas por fricción dependen. ¿De qué cosa?
El cambio de sección, del cambio de dirección. Esas En no son las que realidad, dependían del caño y el módulo de fricción, o sea, el diámetro. bien, La en realidad rugosidad del diámetro. la pérdida por fricción, como está relacionada con el factor de fricción y en la expresión de Darcy, interviene, sí, la longitud, pero básicamente interviene el diámetro de la cañería, ¿sí? Entonces, si yo tengo cañerías de distinto diámetro, voy a tener, si tengo una cañería del mismo diámetro y distintas longitudes, lo que hago es directamente sumo las longitudes, pero el diámetro siempre va a ser el mismo. Si tengo cañerías, como en este caso, donde una cañería es de un diámetro y otra es de otro, entonces voy a tener una pérdida por fricción para la cañería que tiene un diámetro de 40, que es el primer tramo, más la pérdida por fricción para una cañería en la tubería de 20, que es todo este segundo. A ver. Que es todo este segundo tramo. Todo esto es de 20 centímetros. Entonces, en ese caso, para la tubería de 20 centímetros, para la pérdida por fricción en la tubería de 20, voy a sumar todos estos tramos. ¿Sí? Y para las pérdidas localizadas tengo que hacer una sumatoria de todas las pérdidas que me genera cada uno de esos puntos, ¿sí? De esos elementos. Bueno, de acá, ven que me corro, ahí está. El JAB, ya les digo, es 8 metros. Esperen que voy a la otra. $8 metros, que es el J total que habíamos sacado acá. ¿Está bien? Entonces, entre el punto A y el punto B es 8 metros. Esos 8 metros van a ser igual a la pérdida de carga unitaria que tengo, vuelvo acá, en este punto, creo que voy a cambiar de color así no se confunden. En este punto tengo una pérdida de carga unitaria. Esa pérdida de carga unitaria es salida de depósito, entrada a cañería. En este punto tengo otra pérdida de carga unitaria, ¿sí? ¿Qué es? Es una reducción, una contracción del diámetro, de la sección, en realidad. En este punto tengo otra pérdida de carga unitaria, porque tengo un codo. En este punto también tengo otro codo. En este punto tengo una válvula. Y en este punto también tengo una pérdida de carga unitaria porque tengo la salida del agua de la tubería y entrada al depósito. ¿Sí? Todos estos puntos, 2, 3, 4, 5, 6, me están generando pérdidas de carga unitarias, localizadas o menores. ¿Qué es lo que estoy sumando acá? ¿Sí? De el 1 al 6. Y después tengo esto que sumarle, que son las pérdidas por fricción en la tubería de 40 y la pérdida por fricción en la tubería de 20. Habíamos visto al principio que para calcular las pérdidas localizadas uso esta expresión, que es este coeficiente K por el término de energía cinética. Y ese coeficiente K sale de las tablas de la página 10 a 12. Por ejemplo, que estoy buscando.
La tabla de la página 10, como para que ustedes puedan ver, el J1 era la salida, el J1 es acá, ¿sí? Es la salida del depósito, entrada a cañería. El punto 1 de la tabla de la página 10 dice de depósito a tubería, ¿está? Y me da 3 conexiones distintas. Conexión a ras de la pared, tubería entrante, conexión abocinada. No me está aclarando qué tipo de conexión tengo, voy a tomar conexión a ras de la pared. ¿Sí? Y ahí me dice que el K es 0,50. ¿Está? O sea Perdón, que profe, ¿tomaste esa porque es justo la que queda en el medio o podría haber tomado cualquier otra? No, porque en realidad no me está... no es la que queda en el medio. ¿Vos decís la conexión? Claro, sí, porque justo el valor es como el promedio aproximado de los otros dos también. Por eso. Sí, en realidad la bocinada es mucho más chico, 0,05. La entrante es 1. Estoy tomando ras porque no me está diciendo nada. Por lo general se hace una conexión cuando ya salgo de un depósito, la tubería va a ras. La entrante sería una tubería que ingresa en el depósito y la abocinada que va a tener una forma justamente abocinada. ¿Sí? La más común es la conexión a ras. Entonces voy a tomar ese. Ese factor, este coeficiente K, para este caso va a ser 0,5. Y después me dice B sub 1 al cuadrado. En realidad ahí me está diciendo, ese chiquito no se ve bien. En realidad me dice B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Fíjense que en la parte superior de esta tabla, la de la página 10, me dice subíndice 1 significa aguas arriba. Subíndice 2, aguas abajo. Entonces, si yo tengo este diagrama, yo sé que el sentido del agua va a ser este. ¿Sí? Entonces, lo que considero a la izquierda de ese punto va a ser aguas arriba. Lo que considero a la derecha va a ser aguas abajo. Entonces, acá me está diciendo que yo tome la velocidad del caño de 40 centímetros. ¿Sí? Ojo con eso, ¿por qué? Porque como tengo dos diámetros distintos, voy a tener dos velocidades distintas. El caudal siempre se mantiene constante. Acuérdense que trabajamos con conservación y trabajamos siempre con un caudal constante. Pero al tener dos diámetros distintos, voy a tener dos velocidades distintas. Entonces, fíjense cómo leen y traten, si no entienden ese subíndice porque no lo logran ver ahí en la tabla, traten de interpretarlo. Porque yo voy a siempre considerar estas pérdidas tratando de que me dé la pérdida de energía más grande. ¿Sí? Por ejemplo, la pérdida en el punto 2 es un cambio de sección. Acá tengo una contracción. Entonces, una contracción es el punto 6 de esa tabla. Y me dice contracción brusca. Véase tabla 5, o sea, me está remitiendo a otra tabla. La tabla 5 es la que está en la página 11. Arriba en la página 11. Y la contracción brusca me relaciona dos diámetros. ¿Qué me está relacionando ahí? El diámetro sub 1, o sea, subíndice 1, sobre el diámetro sub 2, subíndice 2. Me hace una relación del diámetro mayor, o sea, de aguas arriba, este diámetro de 40, sobre este diámetro que es de 20. ¿Sí? Entonces, sé que esa relación va a ser 2, porque es 40 sobre 20.
busco esa relación y en la tabla voy a leer que el K para el J2 va a ser 0,37. ¿Sí? 0,37 y lo tengo que multiplicar por este valor. Entonces, ese valor, ¿yo cómo sé qué es? Ahí, en el punto 6 de la página 10, también me está diciendo que es B sub 2, o sea que es la velocidad de la cañería 2, aguas abajo, al cuadrado sobre 2G. Pongan siempre qué velocidad es, si es B sub 1 o B sub 2, o sea, en este caso, tomen la referencia si es velocidad en la cañería de 40 o velocidad en la cañería de 20. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque después ustedes lo que tienen que hallar es el caudal, en realidad. Pero cada una de estas velocidades son distintas porque están con una sección distinta. ¿Sí? Después van a poner todo en función del caudal y hallan únicamente el caudal. ¿Me explico? Así van a calcular cada una de las pérdidas menores. Fíjense, traten de buscarlas en la tabla. O sea que cada uno de estos J, bueno, tienen codos, así que es el mismo K para los codos. Van a tener un K para la válvula y un K para la entrada al depósito. O sea, la salida, la salida que dice de tubería a depósito, que vendría a ser el punto 2. ¿Sí? Eso es para los J localizados o menores. Después tengo que hallar el J por fricción. Ahí ya les estoy dando el valor de los factores de fricción para la cañería de 40 y la cañería de 20. Tienen las longitudes, van a tener que usar rows. ¿Por qué? Porque justamente no conozco el caudal. Así que a través de esto ya pueden hallar cuánto es el J por fricción. ¿Sí? Pongo todos los J, como dice acá, todas las J, o sea, todas las pérdidas de carga, todas las menores y todas las de fricción en función del caudal. Y de ahí despejo el caudal. Este es un ejercicio bien completo. ¿Por qué? Porque tengo todas las pérdidas de carga menores y las de fricción. ¿Alguna consulta? Perfecto. Traten de hacerlo y cualquier cosa después vemos las dudas que surjan, ¿sí? Pero ahí tienen todos los pasos cómo proceder. Bueno, hasta acá es el que les hice que vimos recién. Bueno, es el que les hice que habíamos visto recién. Después tienen el ejercicio 9 y el ejercicio 10. Que haciendo estos que vimos recién, van a poder hacer los otros dos. Ya eso se los dejo en tarea para ustedes. ¿Alguna consulta? No, profe, se entendió todo. Con los ejercicios quizás es algunas dudas más tarde. Genial. Creo que lo del diagrama de Moody se vio, lo pudimos explicar bien. ¿Quieren repasar algo? ¿Alguna otra duda?
No, profe, por mi parte todo está bien. ¿Este Genial. trabajo Pablo, ya está subido al campus, este trabajo? Porque no lo eh, encontrado. creo que la guía sí. Igual ahora cuando terminemos lo chequeo. Pero me parece que sí, que subí la guía. Si no, la subo ahora en unos minutos. Dale, dale, gracias. Pablo, ¿algo que quieras agregar? No, tengo acá la tabla de lo último que estás viendo, las tablas de la página 10 y 11, pero esas tablas son muy simples, no creo que tengan dudas. Si tienen alguna pregunta con los diagramas, quizás eso es un poco más confuso, o si no, cuando los hagan, cuando los utilicen, para la próxima clase nos lo pueden consultar y revisamos. Recién me doy cuenta que atrás tengo los barbijos colgados. Bueno, Me tocó estar en el comedor diario hoy, así que los otros lugares están ocupados con clases también. Bueno, chicos, si no hay consultas, los dejamos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.